un nuevo debate entre el doctor Antonio Piñero e Irving Gatell. ¿Cómo se encuentran, amigos míos? Irving, a ver, habla tú primero. Bueno, gracias, muy bien. Y pues obviamente un placer otra vez confluir aquí con el doctor Piñero, una persona que, como todos saben, tenemos nuestras diferencias, pero pues por supuesto siento una profunda admiración por él como persona y por el trabajo que hace de divulgación, así que todo un gusto estar aquí. Irving, yo tendría que repetir exactamente igual tus palabras. Bueno, pues me encuentro muy bien, encantado, y siempre es enriquecedor. Más que discutir, comentamos cosas a lo mejor desde distinto punto de vista con Irving. Adelante, pues, Osvaldo, a ver, pregúntanos cosas, a ver qué podemos decir. Amigas y amigos, sean muy bienvenidos al canal de YouTube de Da'at Ediciones, Ciencia y Religión, www.daat.cl. El objetivo de este nuevo debate es preguntarle qué realmente fue lo que hizo Jesús. Y una primera pregunta que quiero hacerle a los dos: ¿a qué Dios realmente se refería Jesús? Hay académicos que dicen que, o personas que piensan, que opinan que Elohim se refiere a dioses, en plural, y otras que no, que es una característica majestética. Quisiera preguntarle primero, por favor, a doctor Antonio Piñero. Bueno, yo diría que el problema de considerar que es Elohim y Yahvé, eso es una cosa que desde el punto de vista científico en la historia de las religiones, sobre todo la historia de la religión judía, está archivisto, archienunciado, archiresuelto. Es evidente que según la manera de pensar de la arqueología y la historia moderna, si los judíos antiguos, los Habimus, bueno, los hebreos son cananeos, el Elohim en un principio podía ser el rey de reyes, el dios de dioses cananeo. Pero eso, con el tiempo, que no sabemos exactamente cómo, aparece una divinidad más joven que es Yahvé. Por lo menos yo no soy nada más que un diletante en cuestiones de lo que llamamos la Biblia hebrea, aunque haya hecho parte de semíticas y todo eso y tal, pero yo no tengo ningunos estudios especiales, pero es evidente que Yahvé aparece quizás tras lo que pudo haber detrás de Moisés, que tampoco lo sabemos con toda exactitud, pero que no importa, eso no importa. En la época de Jesús, hacía siglos que los judíos sabían que existía un Dios único y que una manera de denominarlo era Elohim y otra manera de denominarlo era Yahvé. Pero para una mentalidad como la de Jesús no había problema ninguno. A mí lo que me ha admirado no es que la gente vaya pensando, bueno, a ver cómo se fusionó eso y tal. Eso pertenece, repito, a la historia de las religiones. Lo que me parece a mí increíble, y esto lo digo por mi participación en algún otro foro que no es este, precisamente, que la gente afirma que el Dios de Jesús era radicalmente distinto al Dios de la Biblia hebrea en su conjunto y al Dios de los judíos en la época de Jesús. Es decir, cuando faltaban, digamos, en la vida de Jesús, pues 100 años o un poco más para que ya estuviera prácticamente consolidado el canon de escrituras sagradas en el judaísmo. Eso es lo que me parece a mí extraño. Pero el considerar que para Jesús llamase como se llamase o tuviera dos nombres, que por cierto tampoco lo empleaban, porque todos sabemos que en la época de Jesús no se pronunciaba el nombre de Yahvé en absoluto. Solo una vez al año y en voz bajita y postrado de hinojos el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum, una vez al año, pues se empleaban paráfrasis como lugar, como gloria, como presencia, como camino, como altísimo, cualquier otra cosa. Pero me parece que no hay problema ninguno. No sé, Irving, tú puedes acotar un poco lo que yo digo respecto a la historia de las religiones. Sería bueno tener aquí ahora un libro para decir, hombre, pues el proceso fue así. Yo lo tengo detrás de mí, pero no merece la pena porque eso es accesible a todo el mundo que quiera estudiar el proceso de la fusión de Elohim y Yahvé. Lo importante es cuál es el Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús en aquel momento era un Dios único.
Y ese Dios único que está en la Shema o el Shema es realmente lo que imperaba ahí, que tuviera dos nombres, historia pasada de las religiones, no en la época de Jesús, que no era problema. A ver, Irving, no sé qué opinas. No, estoy completamente de acuerdo en el punto básico. O sea, aquí sí hay que remarcar que lamentablemente mucha gente suele confundirse y revolver, en México decimos la gimnasia con la magnesia, en el sentido de que se topan con toda esta literatura, todas estas investigaciones de filología, de historia de la religión, etcétera, nos muestran cómo ha sido la evolución del monoteísmo en el antiguo Israel, o sea, cómo se parte de un entorno politeísta, en donde en este contexto mesopotámico cananeo está toda esta idea del concilio de los Elohim, del dios El o Ilum como padre de los dioses, los 70 Elohim que son sus hijos, y bueno, como cada nación tiene su preferencia, tiene su dios favorito y a partir de eso tiene su propia saga mitológica. Bueno, sí, correcto, pero eso estamos hablando de aproximadamente 1500, 2000 años antes de Jesús. Entonces, en el pueblo de Israel va a darse todo un proceso en el que finalmente van a quedar fusionados todos los atributos divinos, independientemente si son de él o son de Yahvé, o incluso si son de Baal. Que bueno, claro, la narrativa bíblica Baal aparece como un problema, ¿no? Para la sociedad israelita, o sea, un riesgo de idolatría. Pero en realidad también los atributos de Baal van a quedar asimilados a esa deidad única y omniabarcante que se plantea el monoteísmo israelita, y que aunque sea un fenómeno tardío en el sentido de convertirse en la creencia generalizada del pueblo judío, estamos hablando de, por tardío nos referimos a el momento posterior a, digamos, regresando del exilio en Babilonia, o sea, todavía 5 siglos antes de Jesús. Entonces, para las épocas de Jesús, efectivamente, este proceso de, vamos a inventar un verbo, ¿no? Aprovechando la coyuntura, este proceso de monoteización de la cultura judía ya está dado. Entonces, no importa si utilizan el término efectivamente Elohim o si utilizan alguno, cualquier otro de los apelativos, por ejemplo, el texto bíblico ya nos ofrece varios como el Shaddai, el Elión, etcétera, se refieren al mismo Dios. En tiempo de Jesús, como bien lo ha señalado el doctor Piñero, ninguna secta judía, hasta donde creo tenemos evidencia, tiene problemas con esta cuestión. Eso está resuelto. Y de hecho es un tema fundamental para la identidad judía de la época porque pues es parte de la contraposición que ellos mismos perciben entre ellos como pueblo elegido, digámoslo así, independientemente de si es saduceo, fariseo, qumranita, etcétera, con el resto de la humanidad, sobre todo en un contexto tan complejo, tan polifacético y evidentemente politeísta como el helenístico. Entonces, esta pregunta, lo que denota, o sea, cuando hay gente que tiene dudas con esto, lo que denota es una mala comprensión de la diferencia entre lo sincrónico y lo diacrónico. Vamos a hablar de la diferencia entre el Dios El y el Dios Yahvé, por ejemplo, o Elohim, los Elohim como los hijos de los dioses, etcétera. Estamos hablando de una cuestión sincrónica muy hacia atrás, 500, 1000, 1500, 2000 años antes de Jesús. Si vamos a hablar ya de ese monoteísmo completo, bien integrado, donde en el texto bíblico al pueblo judío ya no es, el pueblo judío ya no está pensando en diferencias, estamos hablando ya de 500 años antes de Jesús. Entonces, aún en el texto bíblico, en el texto del Tanaj, el Antiguo Testamento, cuando nos encontramos un nombre o el otro, el texto bíblico como tal ya se está refiriendo nada más a un solo Dios. El texto bíblico ya es el primer gran trabajo elaborado en esta cultura que ya logró establecer el monoteísmo como la creencia generalizada de toda una sociedad. Si nosotros de repente hablamos de las diferencias entre él o Elohim y Yahvé, es pues obviamente porque estamos haciéndole arqueología a ese texto y nos estamos remitiendo a los antecedentes de los cuales se derivó, pero que son de repente 200, 300, 500 o 1000 años anteriores. Entonces, no hay que confundir las épocas. Para las épocas de Jesús, ya lo señaló el doctor Piñero correctamente, este tema está resuelto y el Dios al que Jesús se dirige o del que habla es el único Dios del que hablan los judíos desde 500 años atrás y me atrevo a decir del que seguimos hablando. Y con otros matices, de repente con otras características,
pero no nada más del que seguimos hablando los judíos, sino también los cristianos e incluso los musulmanes como parte de este combo de religiones monoteístas surgidas del Medio Oriente. Que habría que decirle a esta gente que realmente tenemos suerte de que en la elaboración final de la Biblia, en torno a la época de Pisístrato, ¿no? En torno, pongamos, al 500, 450, ese momento, ya lo que nos importa es cómo la Biblia conserva, para nuestro deleite de investigadores hoy, tradiciones antiquísimas. Es decir, que los estudiosos inmediatamente después del exilio que van formando la Biblia que leemos hoy, la Biblia hebrea, son muy respetuosos con las tradiciones. Eso es fantástico. No la manipularon, no cambiaron los nombres, no eliminaron pasajes que podían ser ofensivos, a lo mejor para una imagen de Dios en el siglo I, en la época de Jesús, sino que lo dejaron. Es decir, que es fantástico. Y ese es el aspecto estupendo que tiene la Biblia como testimonio histórico de cosas del pasado. O sea que la Biblia no es solamente un libro religioso, sino también es un monumento literario e histórico. Así que yo me parece estupendísimo y a la gente le diría que esté contenta, aunque algunos tengan confusión, de que esos sabios que llamamos escuela deuteronomista, como quieras llamarlo, conservaron trozos del pasado sin manipularlos. Eso es fantástico. A mí me parece extraordinario. Sí, la pregunta, doctor Piñero, va en el sentido que en algún momento usted se refirió a que el Nuevo Testamento lo considera usted la perla de la literatura judía. Sí, yo lo he dicho, que el Nuevo Testamento en el siglo I, he dicho en el siglo I, la literatura judía en el siglo I no es tan amplia lo que se ha conservado. Se ha conservado fundamentalmente en griego, bueno, y en latín, en traducciones al etíope y todo esto, siglo II, I antes, y en la época de Jesús, se ha conservado, bueno, hay bastantes midrashim, los targumim, puede ser que tengan alguna base en el siglo I, pero en conjunto la literatura es relativamente escasa, Entonces, el bloque que es el Nuevo Testamento y con el impacto que ha tenido después, es decir, la recepción que ha tenido después, nos permite pensar en que yo me afirmo en la idea de que siendo el Nuevo Testamento pura literatura judía, aunque judíos de la diáspora, es la perla, es lo más valioso creo yo. Alguien dirá ahora, bueno, es que hemos encontrado Qumran, fantástico, pero Qumran es un totum revolutum que tiene textos del siglo II antes de Cristo. Estoy hablando a lo mejor de 200 y pico años después de la fecha que puede darse al manuscrito más antiguo del siglo I. Y lo repito, el Nuevo Testamento es un libro judío. Es más, siempre he dicho, y esto lo han dicho otros, quienes no hayan mamado el judaísmo desde la infancia, estamos un poco como cortados, ¿no?, con un hándicap que apenas podemos superar. Nunca podremos entender tan a fondo el Nuevo Testamento y en concreto los Evangelios con uno que ha mamado el judaísmo desde su infancia. Hay 1000 pequeñas características y si no, pongo un caso. Si ustedes leen el comentario al Evangelio de Marcos, del estudioso norteamericano Joel Marcus, que yo ni siquiera sé si es cristiano o es judío, verán que hay montones de perspectivas que son radicalmente novedosas. Claro que él recoge otras observaciones de otros rabinos judíos anteriores a él. Yo a él le llamo un rab, un grande, un rabí. Vale, mi maestro Joel Marcus en algún aspecto. Es increíble la cantidad de percepciones pequeñas, de pequeños matices que descubre este señor porque ve los evangelios en concreto con ojos
profundamente judíos. Es verdad, ¿eh? La pregunta queda dispuesta para Irving, si opinas lo mismo o parecido de lo que menciona el doctor Piñero. No, aquí sí tengo un enfoque distinto, porque me parece que una de las cosas que todavía nos falta mucho por investigar, y todavía no veo gente que lo esté investigando de una manera muy a fondo, es algo que a falta justamente de una terminología ya definida. He tomado la libertad de ponerle un título, lo que yo le llamaría judaísmos limítrofes de la época. Y es que, por ejemplo, aquí un tema sobre el cual casi no se reflexiona es las consecuencias religiosas que debió tener todo el hecho que durante el reinado de Herodes el Grande principalmente llega una gran cantidad de gente extranjera a establecerse sobre todo Galilea, mano de obra para las grandísimas construcciones de Herodes. Se fundan más de 30 ciudades helenísticas, o sea, ciudades en donde no habita un solo judío, son ciudades en donde hay paganos, y donde pues evidentemente conforme a las dinámicas de la época se van dando fusiones religiosas, se van dando mestizajes religiosos, porque eso era lo normal para la gente de aquel entonces. O sea, si llegabas a establecerte a otro lugar necesariamente, tú le rendías culto a los dioses de ese lugar, aunque conservaras tus propias prácticas ancestrales, pero la religión era un elemento eminentemente nacional. Entonces, la gente en el desarraigo, o sea, los descendientes de inmigrantes, no se veían a sí mismos como una diáspora, sino como gente que simple y sencillamente se estaba arraigando en otro lugar. Entonces, es lógico que toda esta gente, con el paso si estamos hablando de tiempos de Herodes, hacia tiempos de Jesús estaríamos hablando de unos, 60, 70 años, ya para cuando Jesús es adulto y está haciendo su ministerio, y para las épocas donde se está escribiendo el Nuevo Testamento, pues hay que completar prácticamente el siglo, gente que desarrolló sus propias versiones de la religión judía, o sus propias formas de religión influenciados por la religión judía y que hacen del panorama algo más complejo y más rico de simple y sencillamente hablar de fariseos, saduceos, esenios, cumranitas, apocalípticos o como querramos, y helenistas. Aquí el problema es en este concepto de helenistas. Conocemos bien el helenismo de Filón de Alejandría, por ejemplo, por la gran cantidad de textos que nos ha dejado, pero hoy estamos hablando de un helenismo judío, o sea, de hecho, de una comunidad judía en la diáspora, en Alejandría, la capital cultural de aquel entonces, pero obviamente no tenemos ningún vestigio escrito, pues, de comunidades que la gran mayoría de la gente debió ser analfabeta, era gente rudimentaria. Entonces, a mí me llama la atención que haya una confluencia geográfica entre los lugares en donde se van a fundar estas ciudades y los lugares donde posteriormente va a florecer el cristianismo. Entonces, cuando vamos a hablar del Nuevo Testamento como una colección de documentos netamente judíos, sí, o sea, surgen en ese contexto, pero también ahí hay una serie de matices que a mí me parece importante todavía explorar y analizar, y sobre todo porque en este punto también, además, soy definitivamente del equipo de William Peterson, un erudito, un biblista importante, lamentablemente fallecido muy joven, no tenía ni 60 años de edad, tejano, y que sin embargo hizo aportaciones muy interesantes, sobre todo en el análisis de la evolución redaccional de los libros del Nuevo Testamento, principalmente de los Evangelios, y soy más bien de la idea de que la versión final de los Evangelios y del Nuevo Testamento en general es un trabajo del siglo II, pero sí recalco la versión final, porque obviamente son libros que se están elaborando y reelaborando, tradiciones textuales que están en continua evolución, y donde yo sí soy un absoluto convencido de que la crisis marcionita va a jugar un papel fundamental en el proceso de integración, en el concepto de integrar todo esto como una colección de libros específicamente identificados como inspiración divina. O sea, Marción no la inventó, era un proceso que ya se estaba dando, pero Marción provoca una crisis que obliga a la iglesia, en ese momento a los antimarcionitas, a reaccionar y contestar con esta misma idea, porque ya el primero al que se le ocurrió integrar una colección así en forma, editada, impresa toda junta, vamos a decirlo así, obviamente impreso es un decir, ¿no? Porque se escribió a mano, pero es a Marción. Entonces, hay una reacción necesariamente contra ello. Claro, no es una reacción que salga de cero, no son cosas que se inventen de la nada, se están basando en toda una tradición textual, pues que en muchos casos estamos hablando de Marción, su excomunión es en el año 144, estamos hablando de tradiciones textuales
que probablemente se remontan a 70, 80 años atrás. Entonces, por eso tampoco me sorprende que en el Nuevo Testamento encontremos una gran cantidad de elementos efectivamente judíos, y cuando digo aquí judíos sí me refiero a judíos, o sea, de esta evolución cultural que se viene dando alrededor de Jerusalén y principalmente en Judea, pero en donde van a intervenir muchos factores complejos que van a hacer del Nuevo Testamento algo mucho más rico, ya en ideas y sobre todo en ideas helenísticas, que también en este punto hay que tener cuidado porque de repente hay muchos que se infartan cuando uno mete la palabra helenística y olvidan, y en ese punto creo que el doctor Piñero y yo estamos totalmente de acuerdo, que el judaísmo de la época está profundamente impactado por el helenismo. O sea, estamos hablando de la época helenística del judaísmo. Hablar de que había un judaísmo helenista es un tanto falaz, lo hacemos por comodidad, pero la realidad es que todo el judaísmo de la época es profundamente helenista. Es la época helenista, o sea, no se puede sustraer de esa realidad. Pero entonces estamos hablando de una realidad muy compleja, muy rica, pues que va a provocar que no va a ser un accidente que el Nuevo Testamento termine por convertirse en la base escritural de una religión que ya muy pronto en el siglo II está completamente disociada del judaísmo. Ignacio de Antioquía a inicios del siglo II ya está completamente lejos de, no se diga ya después autores tan claramente antijudíos como lo va a ser Melitón de Sardes, ya más bien hacia mediados y tirándole hacia la segunda mitad del siglo II. Y bueno, si el Nuevo Testamento al final de cuentas se va a convertir en el patrimonio de esta nueva religión, o sea, ya algo que ya es claramente una nueva religión, pues evidentemente es porque van a encontrar en ello muchas cosas que no identifican como parte del judaísmo. Entonces, dudo un poco más de ponerle al Nuevo Testamento esta etiqueta de texto judío, no tanto por las características del Nuevo Testamento, sino por lo complejo que es hablar del judaísmo en esta época, no nada más en el siglo I, también en el siglo II. Yo, por supuesto que estoy de acuerdo con eso, pero mi insistencia es retórico-efectiva. Ten en cuenta que yo hice la tesis doctoral en Alemania y con clásicos que insistieron de tal modo en la helenización del cristianismo que ya se encuentra presente en el Nuevo Testamento, que la reacción mía precisamente retórico-efectiva es contra esa tendencia que ha tendido a presentar en exceso los elementos llamados estrictamente helenísticos. Claro que estamos de acuerdo en que todo el judaísmo era helenístico, pero que han intentado disociarlo como diciendo estos son judíos que han sufrido esa influencia. No, tú dices que vivían en esa influencia, pero si tú le dices a la gente, bueno, el producto del Nuevo Testamento, pues un texto cristiano que ya no tiene que ver nada con el judaísmo, eso les lleva a un error. Entonces, desde un punto de vista retórico y efectivo, para hacerles ver a la gente la cantidad de elementos judíos retrotraíbles a textos que tenemos del siglo apócrifos, la literatura intertestamentaria, para hacerles caer en la cuenta de eso, es por lo que yo he insistido tanto en lo de la perla del judaísmo, el Nuevo Testamento, aunque naturalmente puede estar de acuerdo. Ten en cuenta que estoy en la época vital de haber recibido la influencia de toda la escuela de la historia de las religiones, que es lo que yo me formé. Es decir, una que negaba bastante el fundamento judío para resaltar sobre todo lo que era griego. En ese punto estoy completamente de acuerdo. Y es que aquí creo que lo que la gente tiene que entender es que estamos hablando de seres humanos. O sea, de repente a veces nos quedamos con esas visiones todas esquemáticas de los fariseos están en esta cajita, los saduceos en esta otra, los qumranitas en esta otra, los cristianos en esta otra, el mundo helenístico, las ideas helenísticas en esta otra. Y no es cierto, eso jamás ocurre. O sea, mientras los seres humanos con ideas distintas o con costumbres distintas estén en contacto, y eso creo que es una característica general de toda la humanidad, los únicos 2 o 3 grupos que no han tenido ese intercambio con otros contextos, pues son tribus aborígenes en zonas como Papúa o estos lugares y que siguen viviendo, justo por eso siguen viviendo en la edad de piedra, literalmente. Pero la humanidad se ha construido culturalmente a partir de los intercambios y las retroalimentaciones culturales, a veces violentas, a veces pacíficas, pero bueno, así es. Entonces, tenemos que entender que cuando hablamos de la experiencia humana,
estamos hablando de una escala cromática. Filón de Alejandría, por ejemplo, en su propia óptica, si lo sometiéramos a la terminología de hoy, Filón de Alejandría, yo creo que habría dicho, yo soy un judío ortodoxo, o sea, yo vivo como ortodoxos, vivo como judío, me paro como judío, como judío, todo lo hago como judío. Digo, sí, hablo en griego, y Irving habla en español, o sea, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, y sin embargo, pues obviamente en la perspectiva parece que Filón de Alejandría estuviera en otra caja. Y no, o sea, al final de cuentas, en una época tan compleja como esta, una época que va a marcar los cambios fundamentales, la última gran tanda de cambios fundamentales históricos para el judaísmo, porque va a dejar de ser el judaísmo sacerdotal que venía siendo de hace 1000 años, para convertirse, evolucionar hacia el judaísmo rabínico, aparte siendo una cultura tan chiquita, o sea, la distancia que hay de Judea a Galilea en coche, ¿qué son? ¿2 horas? O sea, 3 horas y se va uno lento viendo el paisaje. O sea, está enfrente. Entonces, el intercambio, el ir y venir de formas de ser, de formas de pensar, de formas de entender, y aparte, bajo esta gran carpa multifacética que es la cultura helenística, una cultura pluralista por sí misma, que tiene la vocación de ser pluralista, bueno, pues es obviamente imposible diferenciar así tajantemente, por una parte a los seres humanos, pero por otra parte a las ideas. O sea, suponer que había una barrera exacta que podía diferenciar a lo judío de lo cristiano, por lo menos en este siglo I, entonces efectivamente coincido completamente. Ya que tenemos toda la información de todo lo que se ha venido investigando y reflexionando y analizando y explorando, pues es simple y sencillamente una idea ilógica, ¿no? Entonces, ahora, ¿será que yo no tuve que lidiar con profesores alemanes de esa línea de pensamiento? Que bueno, la academia alemana tiene muy sus características, sobre todo estas cuestiones de rigor, que en algunos elementos son muy útiles, pero que a veces creo que sí se exceden en cuanto a la esquematización. Es un problema que vamos a ver en la academia alemana, no nada más en ciencias bíblicas, también en filosofía, por ejemplo. Esta fascinación por la esquematización de la experiencia humana, cosa que a veces simple y sencillamente no corresponde a la realidad que se vive en la calle, ¿no? Entonces, ahí lo que me llama la atención es las posibilidades que se abren, bueno, cuando uno empieza a tomar en cuenta más en serio a todas estas comunidades que descienden de los que son traídos por Herodes y que van a traer una riqueza cultural impresionante, importante, por todos los orígenes múltiples que tienen, por el hecho de llegar a fundar más de 30 ciudades, o bueno, a que se funden más de 30 ciudades, que no es cualquier cosa, y obviamente, pues por el mestizaje cultural religioso que, bueno, en este caso va junto con pegado, que va a generar y que, por supuesto, a mí me parece que sí es decisivo en el proceso de conformación del cristianismo como idea, como práctica, como identidad de la gente, etcétera, ¿no? En ese punto, o sea, coincido totalmente con usted, doctor Piñero, que sí era indispensable cambiar el énfasis, efectivamente, de todas las posibles ideas que puedan circular para un lado o para el otro. Creo también, coincido en que definitivamente la que está más fuera de lugar, más desubicada, es la que pretende disociar tanto a Jesús de Nazaret como al cristianismo en su origen, del entorno judío en el cual todo esto surge. Ahí completamente de acuerdo. Sin salirnos del ámbito de lo que dice Irving, yo lo que diría quizás que esa fusión o esa expansión del judaísmo dentro del ámbito del imperio romano helenístico hace que, según las modernas teorías de los mismos estudiosos judíos, se pueda decir que la separación radical de judaísmo y cristianismo no se da hasta finales del siglo IV. Quiero decir con esto que gente podía celebrar la Pascua judía y luego irse con los cristianos y celebrar la Pascua cristiana. O en un momento decir que eran cristianos y en otro momento decir que eran judíos, salvo en ciertas ciudades en donde las comunidades, por ejemplo en Antioquía, por ejemplo, podían estar muy enfrentadas, o en Roma mismo, ¿no? Podrían estar bastante enfrentadas. Lo que quiero decir es que incluso tenemos hasta el siglo X, y hay un libro de un colega de la
sección de estudios semíticos de la Universidad Complutense que se llama Francisco del Río, que recoge exactamente este mundo nebuloso y periférico, lo que se llaman líneas fronterizas, y cómo hasta el siglo X hay regiones en donde algunos judíos parecía que se pasaban momentáneamente a los cristianos, eran en ámbitos de Siria, en zonas de ámbito de lengua semítica, o algunos cristianos se pasaban al judaísmo. Pero ciertamente, como ya ha establecido, creo, en su libro Espacios Fronterizos, Daniel Boyarin, en inglés es Borderlines, es clarísimo que la separación de judaísmo y cristianismo se obra más por política que por un deseo de los propios fieles. Lo que dice Boyarin, y esto es curiosísimo, que son los obispos para mandar en su rebaño y los rabinos para mandar en su rebaño quienes tienen interés en que se diversifiquen totalmente, no en la masa dirigente, porque un obispo era muy distinto de un rabino, por supuesto, no, pero sino en el pueblo. Esos rabinos y esos obispos son los que tienen interés en que se separen las dos religiones que en algunos sitios iban caminando juntas como casi el espíritu paulino. Para mí, Pablo es un judío, y lo pongo como ejemplo, que vive su judaísmo en el Mesías, pero vive su judaísmo en el Mesías. Entonces, los judíos que eran judíos y se pasaban al cristianismo o establecían comunicaciones en las fiestas religiosas y celebraban las mismas fiestas judías los cristianos que los judíos hasta el siglo IV, eso es un indicio de que entre el pueblo esa separación de judaísmo y cristianismo tardó un poquito más de esa nitidez que nos ofrecen las fuentes, y es a las que se refiere Irving, porque las fuentes dicen ya claramente que en torno al siglo II tenemos un concepto de libros religiosos cristianos que ya, claro, fundamentan una religión aparentemente distinta, pero insisto, son jefes quienes quieren guardar su rebaño para sí mismo, mientras que el pueblo en zonas de Siria, o en Siria, Ecbatana y toda esa zona de Fenicia, Siria, allí convivían judíos y cristianos con cierta tranquilidad. No sé qué opinas tú, Irving, pero yo creo que esa radical división que tú postulas en el siglo II es del estrato literario, que son las fuentes, más que del estrato real, de ciertas noticias que nos vienen aquí y allá, de inscripciones, de una pequeña noticia. Hombre, entonces esta familia fue y celebró Sukkot, exactamente, que celebraba la Eucaristía cristiana, y les daba igual, y se pasaban ahí, y estaban celebrando Sukkot o Pesach exactamente igual con los judíos que los cristianos. Eso va a favor de mi idea que el Nuevo Testamento, que ciertamente sufre una especie de edición a principios del siglo II, sin duda alguna, y los evangelios también, conservan esa matriz judía general que a mí me ha bastado para decir retóricamente, ante todo, el Nuevo Testamento es un libro judío, a pesar de los pesares. Y justamente respecto a eso, Irving, en otra entrevista anterior al doctor Antonio, él afirmó que cada una de las festividades judías fue celebrada por Jesús. Y supongo que lo mantiene don Antonio, esta afirmación. Eso significa que Jesús celebró Tu Bishvat, que es el Año Nuevo de los Árboles, Purim, Pesach, Lag BaOmer. Que esas, tal como tú lo pones ahí, no fueran exactamente iguales a las celebraciones del siglo I, pero lo que da testimonio el Nuevo Testamento es que las celebraciones del siglo I, las importantes, allí estaba Jesús. Y si tú tomas los evangelios, sobre todo de Juan, es curioso, en la que aparece más la participación, o sea, el menos histórico de todos, en muchos aspectos, es el que muestra a un Jesús en algún aspecto más judío porque participa más celebraciones judías.
Ahora, yo no sé si algunas de esas celebraciones estaban vigentes en el siglo I, no lo sé, porque yo no soy ningún experto en judaísmo, en eso soy un diletante para mirar hacia la literatura cristiana primitiva. No sé, que hable Irving, a ver si es verdad que a lo mejor mi idea de que esas fiestas, a lo mejor en el siglo I no se celebraban tal cual como tú lo has enunciado, Osvaldo. Sí, es correcto. O sea, hay algunas fiestas que ya van a tener un carácter netamente rabínico. Por ejemplo, la más evidente es Lag BaOmer, que va a adquirir muchas de sus connotaciones después de la rebelión de Bar Kokhba, porque de hecho esta cuestión de los alumnos de Rabí Akiva que murieron durante esta temporada y por eso no se celebran bodas ni bar mitzvahs durante los primeros 30 días de la cuenta del Omer hasta Lag BaOmer, justamente. Entonces, hasta el día 33, evidentemente ya son ideas rabínicas. Entonces, una cosa es segura, o sea, por los propios datos que nos menciona el Nuevo Testamento, y que Jesús celebraba las festividades, digamos, establecidas en la Torah, o sea, lo que son concretamente Yom Teruah, que es lo que llamamos ahora Rosh Hashanah, Yom Kippur, por supuesto, Pesach, Shavuot y Sukkot, eso está claro. Hay una referencia también muy interesante de Juan, que es el único que menciona, eran los días de la fiesta de la dedicación, o sea, Hanukkah. Entonces, bueno, es evidente que ya también estaba esta práctica y en Jesús es perfectamente natural. Tu Bishvat es el Año Nuevo de los Árboles, es una festividad cuyos orígenes se remontan a una época anterior, a la era común, así que es lógico que Jesús lo hubiera celebrado. O sea, y si no tenemos la documentación, no tenemos una foto, un video, un TikTok de Jesús plantando un arbolito por ahí de febrero, pero simple y sencillamente por el aspecto cultural. Otra vez volvemos aquí al dilema de hacer entender a la gente cómo funciona esta cuestión cultural antigua y entender porque que si Jesús como persona nace, se desarrolla, vive y muere en ese contexto, pues es obvio que es parte de todo lo que culturalmente implica ese contexto, ¿no? Entonces, salvo algunos detalles o precisiones de ciertas festividades que van a tomar sus características definitivas y en la era rabínica, evidentemente Jesús seguramente participó de todas las festividades judías propias de su época. Una pregunta en relación a la primera pregunta que yo planteé, que era muy claro que en el siglo I el monoteísmo era lo que primaba, pero uno al ver la evolución incluso luego hacia la Edad Media, no me queda tan claro es que todos los judíos, todo el judaísmo haya creído en esa idea total y absoluta, ortodoxa o doctrinaria de creer en un solo Dios. Y lo digo porque hubo una evolución y pienso que esa evolución, y es una pregunta, quizás comenzó con el Evangelio de Juan, en que empieza a figurarse este tema como un hombre Dios. Y luego hay una evolución también en el tema de la cábala, que claro, se insiste hasta la saciedad, que quienes la postularon estaban pensando en un solo Dios, pero uno al leer y ver, ya estamos hablando de manifestaciones de Dios. Entonces, quisiera volver un poco a esa primera pregunta y cómo influyó, sobre todo el Evangelio de Juan, o cómo ven ustedes, si influyó o no en todo esto. Osvaldo, no sé si te he entendido bien, pero a mí me da la impresión, esto adelantando que quizás no te haya entendido, me da la impresión de lo que tú te estás refiriendo es a las hipóstasis, a las prolongaciones de la divinidad en la época de Jesús. Es decir, un Dios único puede manifestarse, que eso se ve un poquito más tarde, por ejemplo, en los gnósticos o en la literatura rabínica posterior. Dios se manifiesta, Dios como espíritu, Dios como providencia, Dios como sabiduría, Dios como palabra, Dios como presencia. Es decir, que había dos escuelas ya en el siglo II clarísimas, que esas prolongaciones de Dios como las consideraban casi como hipóstasis, es decir, como realidades existentes, mientras que otros decían que eran puramente modos de considerar el creyente. Fíjate, una cosa es considerarlo como una realidad y otro como un modo de actuación de Dios. A mí me da la impresión de que tú ahí te estás moviendo en una suerte de confusión y que en el siglo I y en el siglo II, sobre todo en el siglo II, ya y es el inicio de la cábala y el inicio de la divinización de Jesús, hay
o se nota en la literatura que unos interpretaban las acciones de Dios como una realidad existente y otros como meros modos o modalidades. Es decir, los que interpretaban esas acciones de Dios como inspirador tenían el peligro ante los ojos de los demás de ser politeístas, mientras que los que eran partidarios de acentuar la modalidad, no, el que inspira a los profetas es solamente un modo de considerar a Dios como inspirante, esos aparentaban a los ojos de los demás como monoteístas estrictos. Me da la impresión que detrás de lo que tú dices, es decir, esas como chispas o como pequeñas estrellas fugaces de politeísmo, se debe a esto que yo digo, a la consideración de las características divinas, bien como realidades potentes, bien como solamente modos. A ver, Irve. Mira, ahí coincido. Nada más tengo que agregar más bien. Aquí el problema cuando se confunde todo esto con politeísmo es porque falta información sobre lo que son los paradigmas filosóficos de la época. Ahí, si queremos entender a qué se refieren todas estas ideas y que incluso en relación a la Kabbalah y sus ideas de las emanaciones de Dios, es forzoso estudiar a Filón de Alejandría y previo a Filón de Alejandría, por lo menos a Pitágoras, porque son parte de toda una tradición intelectual que va a ir construyendo y desarrollando las ideas que son las normales en el mundo, en la época en la que estamos hablando. Y que obviamente si no las conocemos 20 siglos después o 18 siglos después, no le atinamos a nada con estos temas. A ver, aquí el problema es la estructura de la realidad. Es un problema eminentemente filosófico y metafísico en el sentido estricto de lo que en la filosofía es la metafísica, o sea, el análisis de la estructura de la realidad. Los griegos van a tener una perspectiva muy particular de ello, los judíos otra, o sea, cada cultura, a partir de su propia experiencia, trae sus propios dilemas, y la parte interesante con Filón es que va a intentar contestar los dilemas judíos con los elementos de la filosofía griega. O sea, por ejemplo, temas que los griegos no se plantearon es cómo, ¿por qué el Tanaj te dice, por ejemplo, que la mujer de Manoa va caminando en el campo y se le aparece el ángel del Señor? Y le dice, vas a tener un hijo, y bueno, etcétera. Y de ahí viene Sansón. Es un relato fascinante porque es profundamente helenístico en muchos sentidos, ¿no? Que de la vieja escuela. Bueno, el ángel del Señor, ¿quién es? Porque de repente el texto bíblico te da elementos, te da pistas para deducir que el ángel del Señor es Dios mismo. Pero de repente te lo presenta de esta manera completamente antropomorfizada. Y bueno, hay que decir de cuando le dice Dios a Moisés, vas a poder ver mi espalda, pero no mi rostro, ¿no? O sea, esta relación casi personal, esta relación casi de amigos, así de compartir una copita juntos en la tasca cualquier tarde, entre Dios y Moisés, y que sin embargo también tenemos la otra idea de que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, para Filón, como para cualquier otro sabio judío, este tipo de aparentes contradicciones, o más bien contradicciones, son un dilema, y él encuentra en la filosofía herramientas para contestarlo, ¿no? Entonces, sí es muy claro cómo va a retomar una idea pitagórica muy elegante y muy compleja, o sea que sí requiere de un buen rato de estudio, pero sobre todo para la idea de Pitágoras de cómo la realidad o los diferentes niveles de la realidad emanan desde los números. Los Pitágoras te va a decir, así resumiendo, del punto, o sea que es el uno, algo tan importante en su momento para Anaximandro de Mileto, pero también para la cultura judía, del uno, o sea, del punto, se desprende la línea. Si agregas otro punto, se desprende la figura geométrica bidimensional. De ahí se desprende o se proyecta la figura geométrica tridimensional. De allí se proyectan los elementos, de los elementos se proyecta la materia, y de la materia se proyecta el cosmos, la realidad material tal cual la conocemos. Justamente Pitágoras de lo que está hablando es de cómo los diferentes niveles de la realidad van emanando de uno previo. Esta es una idea que va a retomar Filón de Alejandría con sus famosas 5 potencias. Para Filón hay miles, infinitas potencias de Dios, pero hay 5 que son fundamentales. Y 2 tienen que ver con esta cuestión de la emanación de la realidad. O sea, porque tienen que ver con el poder, pero la primera es un ejercicio del poder en potencia, y la segunda es el ejercicio del poder en la vida real.
son cosas que Filón conceptualiza de una manera muy distinta. Y no es tan sencillo de entender. Aquí el ejemplo que yo uso cuando tengo que explicar esto es el Internet. O sea, las leyes de la física, de la química o de la biología por las cuales el Internet existe ahorita, existían hace 100 años y existían antes de que existiera el planeta. Si el Internet existe ahorita es porque esas leyes lo permiten. Entonces, las razones por las que Internet existen desde hace más de 4.500 millones de años que se formó el planeta. Entonces, en cierto sentido, en ese sentido potencial, Internet existe desde antes. Esto es un poco a lo que Filón se refiere cuando habla de lo que es en potencia y de lo que es ya en operación. Pero estamos hablando del mismo Dios, pero estamos hablando de dos dimensiones de una misma realidad y en donde el problema es cómo ese Dios que es único, eterno, absoluto, omnisciente, omniabarcante, se puede manifestar al ser humano, porque de hecho, Filón lo ve así, o sea, el ser humano ni siquiera podría percibirlo. ¿Cómo entonces Dios se puede comunicar con el ser humano? Por eso, para Filón va a ser tan interesante esta aportación pitagórica, un concepto pitagórico, luego también procesado por Platón, etcétera, pero sobre todo esta idea de una realidad que está emanando en diferentes niveles y que por eso Dios emana también de diferentes maneras, emana de sí mismo para poder relacionarse con cada nivel de conciencia dentro de la realidad. Y cómo dentro de toda esta emanación, el eje, la sombra, Filón en algunos textos lo plantea como una sombra. ¿Por qué? Porque la sombra tiene la cualidad de ser proyectada desde una realidad tridimensional y es el único objeto realmente bidimensional que conocemos. Entonces, una sombra tiene la cualidad de pertenecer a varias dimensiones al mismo tiempo. Entonces, Filón va a hablar del logos como esta sombra de Dios. Bueno, le pone muchos títulos, pero entre varios, esta sombra de Dios que permea a todos los niveles de realidad y que por lo tanto es alrededor de lo cual el ser humano puede entrar en relación con Dios. Entonces, cuando estamos hablando de estas emanaciones, no estamos hablando de politeísmo. Por eso los gnósticos nunca se van a considerar politeístas. Por eso la idea trinitaria originalmente tampoco quienes la plantean o quienes la consolidan no la van a entender como politeísmo. Aunque en ese sentido sí tengo la personal opinión, ahí me corregirá el doctor Piñero, que es bastante más versado que yo en temas de cristianismo, me parece que la idea original se conserva mejor en el concepto de las iglesias ortodoxas de Oriente, que es subordinacionista, o sea, de el Hijo emanando del Padre y el Espíritu Santo emanando de ambos, que ya en el concepto occidental que establece que los tres son idénticos en poder, eternidad y gloria, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, no estamos hablando estrictamente de politeísmo, estamos hablando de un planteamiento filosófico en el cual Dios tiene la necesidad de emanar a otro nivel de la realidad para poder comunicarse con ese nivel de la realidad, sin dejar de ser el mismo Dios. Sí, yo creo que, bueno, ha sido una excelente explicación en cuanto al detalle, porque creo que no me hice entender bien en la pregunta, en el sentido de que yo veo un proceso que partió incluso en la época mesopotámica, más o menos en 900 antes de la era común, en que ya se hablaba de los decálogos, por ejemplo, de las 10 algo. Se hablaba de ángeles, se hablaba de una serie de fuerzas, o después quizás le pusieron emanaciones, y esto fue un proceso que en el pueblo, la gente normal, era más politeísta, pero que una élite fue ordenando todo, e incluso tomando textos y canonizándolo y dejando otros textos fuera, para ir a esta idea del monoteísmo, que en la práctica uno hasta el día de hoy no la ve tan clara, inclusive ni en judío, ni en cristiano, ni en ateo, ni en nada. Es mi opinión, bueno, luego de ver... Perdón, yo en la gente judía sí la veo muy clara, o sea, no. Yo veo que hay una declaración que se ve todo muy claro, pero todavía hay judíos que ven, por ejemplo, la cábala mágica y que no... A ver, la cábala es otro asunto, un asunto que ahorita... La menciono solamente como proceso final. Pero espérame, a ver, vamos a poner un poco de orden, porque la cábala ni siquiera tendría que estar ahorita en discusión, porque hablar de cábala es meternos con ideas ya fundamentalmente medievales para acá. O sea, si vamos a hablar de las ideas, que sí, claro, o sea, estoy de acuerdo, o sea, la cábala tiene su raíz, la cábala no se inventó de la nada. Es evidente que es la consecuencia de la evolución de una serie de ideas
que van hasta muy atrás. Pero si vamos a hablar de las ¿Ya? ideas en las que se originan, y sobre todo las ideas que están vigentes en el siglo I, o sea, no estamos hablando todavía de Kabbalah, eso es un fenómeno medieval. Digo, nada Exacto, más ubiquémonos con eso. exacto. Yo estoy hablando del proceso. Lo que yo quiero decir es que cuando la gente semi-erudita empieza a pensar que después de tanta afirmación del monoteísmo parece que hay como chispas de politeísmo, afirmamos, tanto Irving como yo, que eso se debe, y espero que no se me tome a ofensa, a una falta de información de cómo la gente más erudita, tanto en el judeocristianismo como el judaísmo que empieza a separarse, cómo esa gente experimentaba las acciones de Dios hacia afuera, que unos las interpretaban como, digamos, más rudamente, como muy reales, y otros las interpretaban como modos. Al no haber entendido, algunos de los que dicen que hay chispas de politeísmo en la época, al no haber entendido este proceso, que es un mero proceso intelectual, que luego, más tarde, tendrá sus consecuencias, se debe el que alguien pueda pensar que a pesar del monoteísmo en el siglo I había chispas de politeísmo. Digo, en ese momento no las había. Eran maneras de consideración y entre gente muy intelectualizada a la hora de pensar Dios hacia afuera. ¿Cómo se comunica Dios hacia el exterior? Nada más. Es eso, que quede claro que el pensar cómo se comunica Dios, alguno lo puede interpretar como que esa acción de comunicar adquiere un cuerpo en sí mismo y otros dicen que no. O sea, que tranquilos, en mi opinión, y entre la gente cultivada en el siglo I, no había ninguna chispa de politeísmo. Tú has dicho, Irving, que al principio incluso lo que se ha denominado binitarismo, no politeísmo, es decir, cuando los cristianos empiezan a divinizar ya más claramente a Jesús, no tienen ni conciencia esos cristianos de que son politeístas, en absoluto. No tienen esa conciencia, o Y bien por eso, que no la tienen. claro, y por eso señalo que es fundamental entender los paradigmas filosóficos de la época. Entender Si no se entiende, esa mentalidad y ese paradigma filosófico está entre la gente ilustrada. correcto. Ok, bueno, creo que por el tiempo no vamos a poder seguir discutiendo este tema. Una última pregunta, Sí. si quieres. En realidad es el despedirnos y las palabras finales de cada uno, por favor. Quisiera empezar yo para dejarle el cierre al doctor Piñero. Nada más recordarle a la gente, estos son temas fascinantes verdaderamente, pero para entenderlos bien, sí hay que invertirle un poco de dinero y de repente un poco y mucho de tiempo para poder tener una idea lo más completa posible de todo esto, ¿no? De repente, y retomando un punto que señalaba el doctor Piñero, no se trata de decir, no, bueno, si Jesús era judío, entonces nada más voy a estudiar lo judío. No. También hay que entrarle un poco a Pitágoras, un poco a Tales, un poco a Anaximandro, un poco a Platón, un poco a Aristóteles. Y bueno, si lo hacen mejor, mucho mejor todavía, ese es el mundo en el que surgió el cristianismo. Entonces son elementos que hay que conocer. Y Filón de Alejandría, sobre todo ese. Es el mundo en el que surgió el cristianismo, entonces sí hay que conocerle justamente para tener una visión equilibrada de todo esto. Recuerden, incluso entre académicos no hay consensos, siempre van a ser temas de debate, pero mientras mejor estructurada esté nuestra información, pues obviamente más fácil va a ser poder comprender estos debates. Entonces, si van a querer seguir en este fascinante mundo, adelante, eso es, repito, es una delicia todo esto. Y bueno, gracias Osvaldo por la invitación, gracias doctor Piñero por compartir el momento, verdaderamente un gustazo otra vez saludarlo y estar aquí con usted. Y bueno, ahora sí, le dejo la palabra. Pues igualmente, Irving, yo insistiría en una cosa que tú has dicho, hay que invertir tiempo de estudio. Yo me admiro y, vamos, últimamente, muy recientemente, como decía en otro foro, les pregunto, ¿en qué se basan ustedes
para decir algunas afirmaciones sobre Jesús que son inauditas. Esa que hablábamos de que tenía otro Dios. Por favor, ¿me puede decir dónde ha estudiado usted eso? ¿En qué libros? ¿Cuál es su bibliografía? Yo diría, la gente cree que puede hablar de fútbol o de ajedrez a fondo sin haber estudiado a fondo lo que son las técnicas de fútbol, que son muy complejas, y las técnicas del ajedrez y el estudio, que son también muy complejas. Pues del mismo modo, en la religión no se puede hablar así, simplemente porque yo he oído aquí que dijo esto y que dijo lo otro. No, hay que ponerse a estudiar, hay que elegir qué estudiamos, hay que seleccionar primero los libros. Nuestro tiempo es muy limitado y por lo tanto tenemos que seleccionar qué libros leemos, estar seguros de que pertenecen a una rama que en la opinión general es la rama técnica de esa asignatura y existe como asignatura pues cristianismo primitivo, judaísmo primitivo, que es una rama que tiene una bibliografía técnica. Hay que conocerla de algún modo. Tú no puedes pasar una asignatura sin estudiar. Bueno, pues el siglo I es como una gran asignatura. Tienes que estudiar algunas cosas y tienes que elegir, ya que tienes poco tiempo, qué libros empleas. Así que yo diría esto, 1000 veces lo he dicho, estudiar, estudiar, estudiar y dar tiempo y elegir cómo se estudia, nada más. Como siempre, muchas gracias por esta participación, por haber acogido el llamado a este nuevo debate. Quedan abiertas muchas preguntas para nuevos debates y le damos, como siempre, las gracias a todos nuestros amigos que visiten. Les pedimos, por favor, hagan like lo antes posible al video para que se difunda más rápidamente. Se suscriban al canal, hagan sus comentarios, por favor, de todo. Solo yo borro los comentarios que implican algún insulto directo, que sí los ha habido. En este canal no se permiten insultos directos. Sí se puede decir que alguien ganó, que alguien perdió, en fin. Yo me quedo con el doctor Antonio, yo me quedo con Irving. Ese tipo de cosas yo no las voy a borrar. Pero si son insultos, yo sí los borro. Hasta siempre entonces y un gran abrazo a ambos y las gracias infinitas por participar en mi canal y hasta siempre. Encantado, Irving. También. Doctor Piñero, Encantado, gustazo. Osvaldo, ya nos veremos, sin duda. Ya nos veremos. Chao.